Desde hace siglos, el nombre de Nostradamus provoca una mezcla incómoda de fascinación y temor, no por lo que dijo de forma directa, sino por lo que dejó insinuado, fragmentado, oculto entre símbolos, fechas deformadas y metáforas que parecen despertar solo cuando el tiempo correcto llega. Cada generación cree haber encontrado su profecía, pero hay momentos históricos en los que las coincidencias se vuelven demasiado precisas para ser ignoradas. Y 2026 parece ser uno de esos años donde el eco del pasado golpea con una fuerza inquietante, especialmente cuando el foco se posa sobre un país que jamás fue el centro de las interpretaciones clásicas, Colombia. Durante décadas, los estudiosos de las centurias buscaron señales en Europa, en Medio Oriente, en grandes imperios. Sin embargo, en los últimos años, una serie de análisis alternativos ha comenzado a girar la mirada hacia América Latina, como si el tablero del destino estuviera cambiando de lugar. Entre símbolos de tierras húmedas, montañas dobles, sangre derramada que no anuncia guerra sino despertar, y un pueblo dividido por su propia voz, aparece una lectura que, para muchos, resulta imposible de ignorar. Colombia, una nación marcada por ciclos de dolor, resiliencia y transformación, parece encajar con una precisión perturbadora en uno de los pasajes más debatidos de Nostradamus. La profecía no habla de una invasión extranjera ni de un desastre natural inmediato, como muchos esperarían. Al contrario, lo que describe es algo más peligroso, un punto de quiebre interno, un evento decisivo que no llega con ruido de bombas, sino con el silencio previo a una gran revelación. Nostradamus escribió que cuando el cóndor mira hacia el sur y el norte al mismo tiempo, el pueblo creerá elegir, pero será elegido. Esta frase, ignorada durante siglos, hoy resuena de una forma escalofriante cuando se la observa bajo el contexto político, social y espiritual que atraviesa Colombia en la antesala de 2026. Nada ocurre de forma repentina en las profecías nostradámicas. Todo se prepara lentamente, casi con crueldad. Primero, la confusión. Luego, la polarización. Después, la sensación colectiva de que algo no encaja, aunque nadie logre señalar exactamente qué es. En Colombia, ese clima ya se siente. No es necesario vivir allí para percibirlo. Basta con observar las conversaciones, las tensiones, las promesas de cambio que parecen reciclarse una y otra vez. Nostradamus no predijo nombres, pero sí describió patrones. Y cuando los patrones se repiten, el mensaje se vuelve claro para quien sabe leerlo. El año 2026 aparece marcado como un punto irreversible, no como el final de algo, sino como el inicio de una transformación que divide la historia en un antes y un después. Según la interpretación, Colombia se enfrentará a una decisión colectiva que será presentada como una solución, pero que en realidad abrirá una grieta profunda. No será un evento inmediato ni espectacular. Será algo que muchos celebrarán en un primer momento, convencidos de que finalmente el país ha encontrado su camino. Sin embargo, Nostradamus advierte que la alegría será corta, pues el espejo mostrará un rostro desconocido. Aquí es donde la profecía se vuelve verdaderamente inquietante. El acontecimiento decisivo no se limita a la política, aunque la atraviesa. No se limita a la economía, aunque la sacude. Es algo que toca la identidad misma del país. Una redefinición forzada de valores, de narrativa histórica, de lo que significa pertenecer. Nostradamus habla de una nueva lengua moral impuesta en nombre del bien común, mientras antiguos símbolos son derribados no por odio, sino por olvido. Y cuando un pueblo olvida, se vuelve moldeable. Colombia, según esta lectura, se convertirá en un ejemplo observado por toda la región, no como advertencia inmediata, sino como experimento silencioso. Otros países mirarán, analizarán, copiarán. El evento de 2026 no quedará encerrado dentro de las fronteras. Será un mensaje al continente. Nostradamus menciona las tierras del oro verde, una referencia que muchos vinculan tanto a la biodiversidad como a los recursos estratégicos, y afirma que cuando el tesoro sea ofrecido como salvación, el precio será el alma del acuerdo. Pero aquí hay un giro que pocos analistas se atreven a mencionar. Nostradamus no presenta este acontecimiento como una condena absoluta. Al contrario, deja abierta una bifurcación. El evento decisivo puede ser el inicio de una caída prolongada o el detonante de un despertar colectivo sin precedentes. Todo depende de un factor clave: la conciencia del pueblo. Si la mayoría acepta sin cuestionar, el camino será uno. Si una minoría despierta y siembra duda, el curso de la historia podría alterarse. Por eso esta profecía incomoda tanto. No coloca la responsabilidad en líderes visibles ni en enemigos externos, sino en la capacidad de discernimiento de la población.
Nostradamus escribe que el mayor engaño no vendrá del tirano, sino del cansancio del justo. Y ese cansancio, ese deseo desesperado de estabilidad, es el terreno fértil donde germinan las decisiones irreversibles. A medida que 2026 se acerca, las señales descritas comienzan a alinearse con una precisión que inquieta incluso a los escépticos. Cambios legales acelerados, discursos que prometen reconciliación total, redefiniciones urgentes de pasado y una narrativa constante de que o se acepta el nuevo camino o se queda del lado incorrecto de la historia. Nostradamus advierte que cuando el debate se vuelve moral y no racional, la trampa ya está cerrándose. Este no es un mensaje para sembrar miedo, sino para despertar atención. Las profecías no existen para paralizar, sino para advertir. Y Colombia, según esta lectura, está a punto de convertirse en el escenario de una lección que el mundo observará con atención, aunque muchos no lo admitan en voz alta. Si esta interpretación es correcta, el acontecimiento decisivo de 2026 no será recordado por una fecha exacta, sino por una sensación colectiva. El momento en que algo cambió para siempre, aunque nadie supo explicarlo del todo. Y tú, que estás escuchando esto ahora, formas parte de ese punto de observación privilegiado. Porque conocer la profecía antes de que se manifieste no te convierte en espectador, sino en participante consciente. Si sientes que algo de esto resuena contigo, no lo ignores. Déjalo madurar. Y dime en los comentarios si crees que Colombia está realmente ante un punto de quiebre histórico o si todo esto es solo otra interpretación más de un texto antiguo. Suscríbete al canal para no perder la continuación de esta revelación, porque en la próxima parte entraremos en el símbolo más inquietante de todos, aquel que Nostradamus asoció directamente con el año exacto y que casi nadie se atreve a analizar en profundidad. Dale like si quieres que esta investigación continúe y compártela, porque hay advertencias que solo funcionan cuando no se guardan en silencio. Hay un elemento en las profecías que muchos intérpretes prefieren evitar, no porque sea incomprensible, sino porque resulta demasiado cercano a la realidad actual. Nostradamus hablaba de un año del velo, un periodo en el que la verdad no desaparece, sino que se vuelve opcional. No se prohíbe, no se censura de forma directa, simplemente se diluye entre versiones, narrativas y emociones cuidadosamente dirigidas. Y cuando se observa el clima social que rodea a Colombia en la antesala de 2026, esa descripción encaja con una precisión inquietante. El acontecimiento decisivo no llega como una ruptura violenta, llega como una propuesta razonable, una solución elegante a problemas históricos, una promesa de cerrar heridas antiguas sin pasar por el dolor de revisarlas a fondo. Nostradamus describe este momento como el pacto que nadie firmó, pero todos aceptaron, una frase que sugiere algo aún más profundo: la rendición silenciosa del pensamiento crítico a cambio de una sensación temporal de paz. En Colombia, el cansancio colectivo es real. Décadas de conflicto, polarización constante, promesas incumplidas y un deseo legítimo de estabilidad crean el escenario perfecto para aceptar cambios estructurales sin hacer demasiadas preguntas. Y aquí es donde la profecía se vuelve peligrosa, porque no acusa a nadie en particular, no señala a un villano claro. Advierte sobre un proceso, sobre una cadena de decisiones pequeñas que, vistas individualmente, parecen inofensivas, pero juntas construyen un punto sin retorno. Nostradamus menciona que el río se desbordará sin agua, una metáfora que muchos interpretan como una crisis que no nace de la escasez material, sino de la confusión moral. No habrá hambre masiva ni colapso inmediato, pero sí una sensación de que algo esencial se ha perdido. Un desplazamiento invisible de valores, donde lo correcto ya no se mide por principios, sino por utilidad política y conveniencia social. Uno de los símbolos más discutidos es el del juez aplaudido. En la lectura tradicional, se interpretaba como un líder o figura institucional que recibe aprobación popular mientras ejecuta decisiones irreversibles. En el contexto colombiano, esto ha sido asociado a reformas profundas presentadas como actos de justicia histórica. Reformas que, aunque nacen de reclamos legítimos, terminan concentrando poder y reduciendo espacios de disenso. Nostradamus advierte que cuando la justicia se convierte en espectáculo, deja de ser justicia y se transforma en instrumento. Pero el punto más delicado de la profecía no está en el acto en sí, sino en la reacción del pueblo. El silencio del sabio pesará más que el grito del necio, escribió, insinuando que el verdadero quiebre ocurre cuando quienes comprenden lo que sucede deciden callar por miedo, comodidad o resignación. Y ese silencio, en 2026, podría ser el verdadero acontecimiento decisivo. Colombia no es descrita como una víctima pasiva. Al contrario,
Nostradamus la retrata como una nación con una oportunidad rara. Una encrucijada donde dos futuros son posibles. En uno, el país se convierte en referencia continental de un nuevo modelo político y social, admirado por su estabilidad aparente, pero internamente fracturado. En el otro, atraviesa un periodo breve de caos consciente que desemboca en una reconstrucción auténtica. La diferencia entre ambos caminos es mínima, casi imperceptible, y se define en el momento exacto del acontecimiento. Ese momento, según la interpretación, no será anunciado. No tendrá una fecha marcada en el calendario. Se sentirá como una suma de noticias, discursos y decisiones que, de pronto, generan una sensación colectiva de extrañeza. Como si el país despertara un día y algo ya no encajara del todo. Nostradamus habla de la mañana sin reflejo, una imagen poderosa que sugiere la pérdida de identidad reconocible. Otro detalle que pocos analizan es la referencia a la juventud. Nostradamus menciona que los hijos enseñarán a los padres a obedecer, una frase que suele interpretarse de forma literal, pero que encierra una advertencia simbólica. Se refiere a un cambio generacional donde nuevas narrativas, cargadas de moral absoluta, se imponen sin espacio para el matiz. En Colombia, donde la población joven tiene un peso enorme en la conversación pública, este símbolo adquiere una relevancia particular. No porque los jóvenes estén equivocados, sino porque pueden ser utilizados como fuerza emocional para legitimar cambios que benefician a otros. La profecía también habla de observadores externos. El consejo llegará vestido de ayuda, escribió Nostradamus, insinuando la intervención indirecta de intereses internacionales. No mediante invasiones ni imposiciones abiertas, sino a través de asesorías, financiamiento y respaldo simbólico. Colombia, por su posición estratégica y sus recursos, no pasa desapercibida en este tablero. El acontecimiento decisivo de 2026 podría abrir puertas que luego serán difíciles de cerrar. Sin embargo, aquí aparece el elemento de esperanza que muchos ignoran. Nostradamus no cierra la profecía con destrucción. Introduce la figura del testigo invisible. No un líder, no un héroe, sino una masa silenciosa que observa, recuerda y espera el momento correcto. Según esta lectura, si suficientes personas mantienen la memoria viva y se niegan a aceptar versiones simplificadas de la realidad, el curso puede alterarse. No de forma inmediata, pero sí de manera irreversible a largo plazo. Esto convierte al espectador en actor, a quien escucha esta historia en alguien incómodamente involucrado. Porque entender la profecía antes de que se manifieste implica una responsabilidad, no dejarse arrastrar por la corriente sin al menos cuestionar su dirección. Nostradamus insistía en que el futuro no está escrito en piedra, sino en probabilidad. Y las probabilidades cambian cuando la conciencia colectiva despierta. El 2026 no será el final de Colombia. Será, según esta lectura, el año en que se defina qué tipo de país quiere ser durante las próximas décadas. Un año donde la comodidad y la verdad competirán por el mismo espacio, y donde cada decisión aparentemente pequeña sumará peso al desenlace final. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo de este mensaje conecta contigo, aunque no sepas explicarlo del todo. Y ahora quiero leerte. Déjame en los comentarios si crees que las profecías son advertencias reales o simples reflejos de nuestros miedos colectivos. Suscríbete para no perder la tercera parte, porque allí revelaremos el símbolo más temido de todos, aquel que Nostradamus relacionó con una traición interna y que podría explicar por qué este acontecimiento decisivo marcará a Colombia mucho más allá de 2026. Dale like para apoyar este contenido, porque cuanto más se difunde la advertencia, mayor es la posibilidad de cambiar el resultado. Existe una razón por la cual ciertas profecías permanecen deliberadamente vagas durante siglos. No es por falta de claridad, sino porque solo pueden ser comprendidas cuando la realidad alcanza un punto específico de maduración. En este tramo del mensaje, la advertencia deja de ser abstracta y se vuelve incómodamente concreta. El acontecimiento decisivo relacionado con Colombia en 2026 no se manifiesta como un solo hecho aislado, sino como la culminación de un proceso psicológico colectivo que ya ha comenzado mucho antes de que alguien se dé cuenta. El símbolo central de esta etapa es el de la traición interna, pero no en el sentido clásico. No se trata de un traidor visible, ni de un golpe directo. Es una traición suave, casi imperceptible, cometida en nombre del bien común. La profecía habla de la mano que abraza mientras quita el anillo, una imagen poderosa que describe la pérdida de soberanía simbólica sin resistencia abierta. El pueblo no siente que le han quitado algo, sino que lo ha entregado voluntariamente, convencido de que era necesario. En Colombia,
Esta dinámica se refleja en la normalización de decisiones extraordinarias. Medidas que en otro contexto habrían generado debate profundo pasan sin fricción, envueltas en un lenguaje de urgencia moral. La profecía advierte que cuando todo se presenta como necesario, la libertad se vuelve un lujo prescindible. Y ese es precisamente el punto donde el acontecimiento decisivo cruza la línea invisible. Hay un pasaje particularmente inquietante que menciona la casa dividida que celebra su unión. Esta contradicción aparente sugiere un momento en el que el discurso oficial proclama reconciliación total, mientras las diferencias reales se profundizan bajo la superficie. No habrá un estallido inmediato, sino una calma extraña, casi artificial. Una paz que se siente frágil, sostenida más por el miedo a hablar que por el acuerdo genuino. La profecía también introduce la figura del relato único. No como censura explícita, sino como consenso forzado. Una versión de la historia que se vuelve dominante no porque sea indiscutible, sino porque cuestionarla tiene un costo social demasiado alto. En ese contexto, la autocensura se vuelve hábito, y el hábito, identidad. Colombia, según esta lectura, enfrentará en 2026 el momento exacto en que disentir dejará de ser visto como aporte y comenzará a percibirse como amenaza. El acontecimiento decisivo no será anunciado con grandes titulares. Al contrario, llegará camuflado entre celebraciones, acuerdos y promesas de futuro. Muchos creerán que el país finalmente ha dejado atrás su pasado conflictivo. Pero la profecía es clara: lo no resuelto no desaparece, solo se esconde. Y lo que se esconde, tarde o temprano, regresa con más fuerza. Otro símbolo clave es el del archivo cerrado. Se refiere a verdades incómodas que son oficialmente dadas por concluidas sin haber sido completamente exploradas. No porque no existan, sino porque abrirlas pondría en riesgo la narrativa de estabilidad. Este cierre prematuro, según la profecía, será uno de los pilares del acontecimiento decisivo. Un pacto implícito de no mirar demasiado profundo para poder seguir adelante. Sin embargo, aquí la tensión alcanza un nuevo nivel, porque la profecía introduce un elemento disruptivo, la memoria individual. Aunque la historia oficial avance, habrá fragmentos que no encajan, experiencias personales que contradicen el relato dominante. Y esas memorias, aunque dispersas, comienzan a conectarse, no de forma organizada, sino intuitiva, como un murmullo que recorre la sociedad y que no puede ser silenciado del todo. La advertencia más fuerte llega cuando se menciona el día en que el pueblo se mire a sí mismo y no se reconozca. Este no es un evento externo. Es una toma de conciencia colectiva tardía. Un instante psicológico en el que muchos sienten que algo se perdió en el camino, pero ya no saben exactamente cuándo ni cómo. Ese momento, según la interpretación, ocurre poco después del acontecimiento decisivo, no antes. Por eso es tan peligroso. Colombia, en este escenario, se convierte en un espejo para otros países. No porque fracase de inmediato, sino porque muestra lo fácil que es confundir cambio con progreso y silencio con paz. La profecía sugiere que lo ocurrido en 2026 será estudiado, replicado y adaptado en otros lugares. Y ese es uno de los motivos por los que el mensaje insiste tanto en la atención temprana. Pero aún no hemos llegado al punto más oscuro. El clímax real de esta profecía no está en lo que ocurre, sino en lo que deja de ocurrir, en la ausencia de reacción, en la normalización del sacrificio gradual de principios a cambio de estabilidad. El pueblo cansado elegirá dormir. Escribe, y ese sueño será profundo, no impuesto, sino deseado. Aún así, la profecía no se rinde al fatalismo. Introduce una última variable, el quiebre inesperado. No una revolución, no una guerra, sino un evento simbólico menor que actúa como catalizador. Puede ser una revelación, una contradicción evidente, un acto de coherencia radical por parte de una figura inesperada. Algo pequeño que rompe la ilusión de unanimidad. Ese momento no revierte el acontecimiento decisivo, pero siembra la semilla de un futuro diferente. Este es el punto en el que tú, como oyente, dejas de ser externo a la historia. Porque la profecía insiste en que quienes reconocen el patrón antes de que se complete tienen la capacidad de alterar su impacto, no evitando el evento, sino reduciendo su alcance, manteniendo viva la pregunta cuando todos parecen conformes con la respuesta. Si todo esto te incomoda, es una buena señal. Las verdaderas advertencias no tranquilizan, despiertan. Y Colombia, en esta lectura, no está condenada, pero sí desafiada. El 2026 no será recordado por una tragedia visible, sino por una elección silenciosa que definirá décadas. Ahora quiero que participes.
¿Crees que una sociedad puede perderse sin darse cuenta, o siempre hay señales claras antes del punto de no retorno? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para la parte final, porque en la parte 4 revelaremos el cierre completo de la profecía, el símbolo final que explica por qué, incluso después del acontecimiento decisivo, todavía existe una posibilidad real de reconstrucción. Dale like si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, porque algunas advertencias solo funcionan cuando se escuchan a tiempo.